Bien, les damos la más cordial de las bienvenidas a esta conferencia magistral, Los desafíos de la justicia mexicana, a cargo del ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, doctor José Ramón Cosío Díaz. Le acompaña el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México, magistrado doctor Ricardo Sodi Cuellar, quien tiene el uso de la palabra. Adelante. Vamos a cerrar esta extraordinaria jornada de la abogacía con un extraordinario intelectual, un jurista apasionado, un gran administrador de justicia, pero también un gran académico, pero sobre todo un extraordinario ser humano. Es un privilegio recibir al señor ministro en la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de México. Siempre estarán las puertas abiertas para usted, siempre será un privilegio contar con su amistad y con su cercanía. Sin duda, a todos mis colegas les encantará escuchar al ministro Cosío, y como hace poquito le dije, hace unos segundos, le dije, adelante, provocador, como siempre. Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Invitamos a la consejera de la Judicatura, jueza maestra Esnedid Escalante Ramírez, que nos tenga bien dar lectura de la semblanza curricular de nuestro invitado. Gracias, buenas tardes. Doctor José Ramón Cosío Díaz nació en la Ciudad de México en el año de 1960, estudió la carrera de Derecho en la Universidad de Colima. Posteriormente, cursó la maestría en Derecho Constitucional y Ciencia Política en el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid. Asimismo, se graduó como maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Finalmente, obtuvo el doctorado en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. En 1983, comenzó su trayectoria como profesor impartiendo clases en diversas instituciones, especialmente en el Instituto Tecnológico Autónomo de México desde 1989, en donde además ocupó el cargo de jefe de Departamento de Derecho de 1995 a 2003. Su formación profesional se ha dividido entre la docencia, la investigación y el servicio público. Su principal vertiente de la investigación es el derecho constitucional, aunque también ha realizado investigaciones en otras ramas del derecho. Ha dirigido tesis de licenciatura, maestría y doctorado. A la fecha, ha impartido diversas pláticas, cursos, seminarios, ponencias y discursos en diversas universidades de México y el extranjero. Ha escrito 31 libros. El más reciente lleva por título Salud y Derecho en tiempos de COVID. Asimismo, ha coordinado 12 libros, compilado 8, ha dirigido 1 y tiene diversos artículos publicados en libros colectivos, cuadernos académicos, revistas especializadas, revistas de divulgación y periódicos. Le han otorgado importantes premios y reconocimientos, entre los que destacan el Nacional de Investigación en 1998, en el área de Ciencias Sociales, el Nacional de Ciencias y Artes del año 2009, en el campo de la Historia, Ciencias Sociales y Filosofía, el Nacional de Comunicación José Pajes en 2010 y en 2017, el Nacional Malinali 2011, para la promoción de las artes, los derechos humanos y la diversidad cultural, y el Premio Nacional de Jurisprudencia de 2019, además de los 9 doctorados honoris causa que le han otorgado diversas universidades,
el último de ellos recibido por la Universidad Veracruzana. Es miembro de importantes instituciones académicas, científicas y profesionales, en las que destacan el Sistema Nacional de Investigadores como investigador nacional nivel 3, la Academia Mexicana de Ciencias, el American Law Institute, la Barra Mexicana Colegio de Abogados, el Patronato del Instituto Nacional de Medicina Genómica, el Consejo Consultivo del Center for USA and Mexican Law, la Academia Nacional de Medicina, el Colegio Nacional, la Sociedad Mexicana de Salud Pública, el Consejo Académico de la Cátedra de Estudios Jurídicos Iberoamericanos de la Universidad Carlos III de Madrid y Tirán lo Blanche, del Instituto Mexicano de la Mediación y de la Academia Mexicana de la Historia. Adicionalmente, es integrante de consejos editoriales en revistas especializadas, nacionales e internacionales. Actualmente es ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, profesor investigador asociado en el Colegio de México y dirige el Instituto para el Fortalecimiento del Estado de Derecho AC. Además, es columnista en los periódicos El País y El Universal, así como colaborador regular de la revista Gato Pargo y de Aristegui Noticias. Muchas gracias. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Antes que nada, muchas felicitaciones por el Día del Abogado, el Día de la Abogada que estamos todos aquí celebrando. Quiero agradecer en primer lugar y con mucho afecto al señor magistrado Ricardo Sodi Cuellar la invitación que me hizo para estar esta mañana con ustedes. Los felicito por el evento que tuvimos hace un momento. La firma me parece una idea importantísima, realmente lo digo, involucrar cada vez más a la profesión en el quehacer judicial en un sentido crítico. De verdad, muchas felicitaciones, señor presidente. Es muy importante esta idea y en un rato voy a tratar de decir por qué. Saludo a las autoridades del Estado que estaban aquí o están aquí presentes, a las autoridades universitarias, señor director, desde luego a todos mis compañeros del Poder Judicial de la Federación. Hace algunas semanas el presidente tuvo la gentileza de invitarme a charlar con ustedes acerca de los retos del Poder Judicial de la Federación, los retos actuales desde luego. Y me parece muy importante este problema o problematizar sobre cuáles son los retos que tiene el Poder Judicial, porque me parece que varias cosas han estado cambiando en los últimos años, algunas de ellas razonablemente previstas y otras de verdad creo que muy poco analizadas o consideradas. Lo primero que me parece que tenemos que plantearnos es una pregunta. Si sabemos o queremos averiguar cuáles son los retos, pues lo primero que tenemos que saber es cuáles son las funciones. Los retos están en razón de las funciones y no viceversa. Si los invertimos, me parece que entonces acabamos en esta condición en la que tantas veces caen las instituciones de hablar solo y consigo mismas y suponer que aquello que están haciendo, porque lo están haciendo, es extraordinariamente importante y valioso. Yo hace tiempo construí un modelito para tratar de identificar cómo saber si una institución está funcionando o no. Tomé esto de algunos autores, no viene aquí al caso, ni se trata aquí de venir a hacer citas. Simplemente me parece que hay que atender a lo que son las funciones centrales de los órganos en nuestros tiempos. Y creo que la función esencial de los poderes judiciales en particular y de los órganos jurisdiccionales en general es resolver conflictos, desde luego, y al final de cuentas administrar los bienes más preciados que en este momento histórico, no otros, que en este momento histórico tenemos así determinados.
Resolver conflictos es algo que para todos nosotros es común. Hoy en día, no estoy hablando del pasado remoto, no estoy hablando de Grecia, no estoy hablando del Renacimiento, no estoy hablando de la Revolución Francesa. Hoy en día, en el Estado constitucional y democrático de derecho, o en el Estado social y democrático de derecho, o en el Estado constitucional, de acuerdo con la condición que cada uno de ustedes tenga, me parece que sí son bien claras las funciones del Poder Judicial. Resolver conflictos entre particulares, 1, resolver conflictos entre particulares y autoridades, 2, garantizar al final del día, insisto, que ciertos bienes, la libertad, la propiedad, las posesiones, los derechos, sean definidos con una racionalidad que hoy es imperante. No sé si en 100 años les parecerá a quienes estén viviendo que lo que hoy estamos haciendo era un ejercicio razonable o no lo era, no lo sé, porque hoy en día lo que hacían hace 150 años nos parece muy poco razonable. Pero hoy en día sí me parece que tenemos claro que tenemos que conocer procesos, que mantener un cierto equilibrio procesal, que tenemos que recibir ciertos medios de prueba, alegatos, dictar sentencias y tener distintas formas de impugnación. Entonces, me parece que los retos del Poder Judicial son, en el contexto histórico que estamos viviendo, saber qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que debiéramos estar tratando de hacer para cumplir con esa función general, no con la función particular de estar resolviendo los muchos y a veces muy complejos y tortuosos casos que tenemos que ver. Entonces, me parece que hay que lanzar el horizonte o la línea del horizonte lejos para que podamos saber si lo que estamos haciendo es adecuado o no, y de esa manera podemos identificar nuestros retos y los caminos para poderlos salvaguardar. Me parece que debemos también, y se ha tratado en la mesa anterior y con mucha claridad, que resolver tres grandes o cortar el tiempo en tres grandes momentos. ¿Dónde estábamos antes de pandemia? ¿Qué nos ha pasado en pandemia? ¿Y qué nos va a suceder previsiblemente después de pandemia? Desde luego todo esto en una clave de retos, como los decíamos. Me parece en primer lugar que antes de pandemia teníamos problemas insoslayables de muy diversa naturaleza. En una condición política, estrictamente política, el poder o los poderes judiciales en el mundo, otra vez en general, y en México en particular, no están pasando por su mejor momento. ¿Por qué razón? Porque se han ido estableciendo en todo el mundo diversos modelos de generación o de ejercicio político al que solemos denominar con una categoría que no es tan fácilmente administrable, pero sí es fácilmente citable, que es la de los populismos. Si comparamos la situación antes de pandemia, digamos, los comienzos del 2020 con 10 años, la percepción pública respecto a la justicia me parece que ha cambiado considerablemente. Pensábamos que con la justicia en general y con la justicia constitucional en particular íbamos a alcanzar transformaciones e íbamos a alcanzar horizontes, y entonces sí resultaba muy importante y estimulante garantizar autonomía a los órganos jurisdiccionales e independencia a sus miembros. Hoy en día me parece que si uno lee la literatura general en el mundo, está esta situación altamente cuestionada. No todo el mundo piensa que la justicia se pueda lograr en la medida que le corresponde, no en un sentido universal, a través de los órganos de impartición de justicia. Hoy se piensa que es la política, los hombres fuertes, la asignación de subsidios, la asignación de bienes, el mecanismo más importante de nuestro tiempo para lograr esto. Vean ustedes lo que pasa en Turquía, India, China, Rusia, en la parte Europa del Este, una parte importante de América e inclusive en una dimensión en nuestro país, lo que está sucediendo con la justicia. La justicia se considera residual, la justicia se considera formalista, la justicia se considera que está resolviendo solo una porción de los temas y que consecuentemente la justicia tiene que ser desplazada, criticada, atacada. ¿Por qué? Porque no está siendo desde esa visión un mecanismo importante. Entonces hay una condición política que no podemos soslayar, e insisto, estaba desde antes de pandemia, esto no tiene nada que ver con eso. En segundo lugar, me parece que todos tenemos claro que vivíamos antes de pandemia una sociedad altamente desigual.
Pobreza por un lado y desigualdad por otro lado, que me parece también que estaba haciendo y está siendo una crisis extraordinariamente, adicionalmente también a la condición de la corrupción que nadie puede negar, los niveles y los modos y las profundidades que ha alcanzado en nuestra sociedad. Y finalmente me parece que también en el ámbito interno, en el nuestro, sí teníamos problemas mayores. ¿Por qué? Porque estábamos viviendo, antes de pandemia, una condición de transición que el otro día lo comentamos. Si vemos la justicia militar, para ir en el orden, bueno, desde la justicia indígena, que no se ha alcanzado a consolidar, la justicia militar, que está en proceso de transformación, la justicia agraria, la electoral, es decir, en general estamos en un proceso para revisar qué es lo que funciona bien y qué es lo que funciona mal. Consolidado en todas las entidades federativas y algo que me parece que va subyaciendo, aunque no necesariamente se haga explícito, que es el tema de la oralidad. Creo que la enorme tendencia que viene detrás en materia administrativa, en materia desde luego civil y familiar, etcétera, es esta oralidad. Entonces ese reto ya estaba presente desde antes para la justicia. Para no abundar más, quedémonos en esta brevísima charla con esos tres factores antes de pandemia. ¿Qué nos pasó en pandemia? Primero, me parece que nos mostró crisis muy importantes en el mundo de las capacidades de los estados para resolver sus crisis. Llevábamos años repitiéndonos que el derecho a la salud era lo más importante, que era el fundamento, que era todo lo que ustedes quieran, pero a la hora en la que llegó esta pandemia, destruyó en muchos países, en otros lados lastimó profundamente los sistemas de salud y me parece que esto está generando otra vez, y tienen ustedes ejemplos muy cercanos en estos últimos días, en otros países desde luego, acerca de el litigio, acerca de las críticas, de las impugnaciones que se está llevando a cabo hacia la capacidad de los gobiernos en general para resolver problemas. Entonces, ahí hay otra vez un problema institucional muy serio. En segundo lugar, me parece que esos mismos gobiernos no solo mostraron una incapacidad en materia de salud, sino están mostrando una incapacidad muy grande en materia institucional para contender, para organizar, para resolver los fenómenos. En el caso nuestro, yo no sé si ustedes lo han pensado, a mí el semáforo, sus colores, sus cambios me dice muy poco, las actividades esenciales también, en fin, creo que hay un desorden muy grande y otra vez esta idea de que la política es el gran resolutor de los problemas desplazó a un órgano importante como el Consejo de Salubridad General, que tuvo posibilidades de hacer costos. Creo que ahí hay una crítica seria hacia la gestión gubernamental y hacia el mal uso del derecho para efectos de resolver un problema que se nos presentó. En segundo lugar, me parece que la política también acrecentó muchos de estos elementos que tenía hacia la justicia. Creo que la representación que muchos de los líderes políticos del mundo se están haciendo es que hay que ir a la esencia de las cosas, hay que ir, cualquier cosa que eso sea, hay que ir a las profundidades más profundas, hay que ir a la raíz de los problemas en un sentido muy retórico que no alcanza a construir, no alcanza a resolver estos temas. Desde el punto de vista social, creo que a nadie de nosotros nos escapa los enormes daños que se están produciendo en nuestra sociedad. Si había pobreza, hay más pobreza, si había desempleo, hay más desempleo, si había empleo informal, hay más desempleo informal,
y algunos otros fenómenos que creo que todavía no analizamos, pero sí nos van a dejar huellas sociales, desde mi punto de vista, muy profundas. Todas las sociedades durante todos los tiempos, más allá de creencias religiosas, han tenido sus ritos funerarios. No estamos pudiendo celebrar los ritos funerarios en nuestra sociedad. ¿Cómo se van a asimilar esos dolores? ¿Cómo se van a asimilar esas pérdidas? ¿Y cuáles van a ser las repercusiones que vamos a tener en los próximos años? Yo creo que es un elemento social de enorme importancia. Si a eso le vemos la afectación económica, el hecho de que nuevamente en ciertos estratos socioeconómicos ya se había revertido lo que hubo así, pero nuevamente los hijos van a tener que apoyar a sus padres porque sus padres han perdido sus ingresos en la condición de la pandemia, creo que nos genera también un cambio social importantísimo. Y por otro lado, me parece que también en términos nuestros del Poder Judicial sí se han producido algunos efectos muy serios. A mí me dio mucho gusto, ya había yo tenido la oportunidad de platicar con el magistrado, el presidente Sodi, sobre lo que hicieron ustedes aquí en el Estado de México, y de verdad que es excepcional. Ustedes mantuvieron, en la medida de lo posible, pero con unas altas tasas, la actividad judicial, mismo que no sucedió en una parte muy importante del país. Y en otras, donde se mantuvieron abiertos los canales judiciales, al llegar a determinado tipo de resoluciones judiciales, no se pudieron ejecutar, y ese es el caso de las suspensiones federales, en el amparo, desde luego, en materia de salud, en muchos casos. Entonces, creo que ahí hay una crisis importante de una justicia que no pudo, tuvo la capacidad de contender con esos fenómenos que se estaban presentando. Algunos no se podría hacer más de lo que se hizo, algunos pudo haberse hecho muchísimo más de lo que se hizo. Pero aquí me parece que viene un problema. Primero, se ralentizó, se disminuyó la velocidad de solución de los casos. Luego llegaron, cuando se empezaron a abrir los tribunales, de golpe, muchos casos que tenían una tendencia, ustedes lo saben como juzgadores, más o menos el número de asuntos que se presentan. Entonces, o no se resolvieron a tiempo, o no se van a resolver esos conflictos, o se presentaron de golpe enormes cantidades de asuntos que están llevando a cabo estos casos. Pero todos estos casos, desde mi punto de vista, son los que históricamente se presentan en el Poder Judicial. Yo recuerdo que cuando yo estuve en la Suprema Corte, veía el Poder Judicial tenía más o menos un promedio de 1 millón de asuntos al año. En algunos años excepcionales, la reforma del ISSSTE, etcétera, subía un poco más, en fin, pero eso estaba razonablemente calculado. Entonces, de ese 1 millón de asuntos que se produjo, siguiendo con mi ejemplo el Poder Judicial, COVID produjo sus propios asuntos, desempleos, incumplimientos de contratos, violencias, etcétera. Entonces, hay un incremento en el número. Entonces, si no estaban abiertos los tribunales, si los asuntos llegaron de golpe y se incrementaron los conflictos que necesariamente o previsiblemente o deseablemente tienen que llegar a litigios, ahí vamos a tener un problema muy importante. Entonces, ¿cómo vamos a salir de COVID? Además de lo que he dicho, porque sí me parece que es acumulativo, no una cosa va desplazando a la otra, tenemos también fenómenos bien importantes. Una sociedad que va a estar lastimada, una geopolítica mundial que nos va a generar muchísimos problemas por los cambios que se están generando en la relación Estados Unidos, China, Rusia. Vamos a ver qué efectos tiene todos los procesos que se están dando en Cuba y el papel que tiene Cuba en la construcción de ciertas ideologías, ciertas representaciones sociales. Ahí hay un problema muy importante que va a repercutir al país. Dos, socialmente también esta gran cantidad de personas cuyo proyecto de vida se vio truncado, se vio afectado, se vio lastimado por lo que viene. Ahí me parece que hay un asunto también central. Tercero, me parece que está el problema de la política, una política que por la dimensión del problema que se dio, por su propia incapacidad, por su propia incompetencia, no va a poder resolver muchos de los conflictos sociales que se están dando. Y algo que también hay que tomar en cuenta,
son estos avances muy importantes de la delincuencia organizada, no estoy hablando solo de narcotráfico, de las delincuencias organizadas que o tienen control territorial o no pasan por la justicia o tienen sus propios mecanismos de solución de conflictos o se vuelven mecanismos de solución de conflictos sociales. Esto me parece que en la pandemia ha avanzado rápidamente, se ha extendido como fenómeno y me parece que no lo hemos querido o no hemos podido constatarlo y lo vamos a constatar solo dentro de unos años. Y todo esto me parece que se le suman los problemas en donde seguimos sin tener una claridad en el proceso, ya para cerrarlo, de reforma penal o de procesos penales, las incapacidades de policías y fiscales y agencias del Ministerio Público en una parte importante del país, la transición hacia una justicia oral, los temas de los juicios, de los procesos civiles, mercantiles, familiares, el nuevo código, en fin. Entonces, este para mí es el panorama. Ahora, si esto que he dicho muy brevemente, porque podríamos hablar de esto muchísimo más, es correcto, yo pienso que lo es, pero en fin, si esto ustedes coinciden conmigo en que es correcto, entonces aquí sí me parece que ese es el contexto donde nos tenemos que presentar los retos de la judicatura, de los poderes judiciales el día de hoy. Porque si no es simplemente pensar que los retos nosotros mismos los generamos, los pensamos y nosotros mismos los resolvemos, pero me parece que los retos en buena medida externos y algunos de carácter externos. A mí me parece que uno de los problemas que nos tiene muy detenidos como profesión es que no acabamos de distinguir entre conflictos y litigios. Me parece, el otro día lo platicaba también con el señor presidente, que son dos cosas que por simples que parezcan no necesariamente las diferenciamos. En la sociedad se producen muchísimos conflictos cotidianos. Algunos de esos conflictos que nos pueden ser a nosotros en lo individual los más profundos, los más difíciles, etcétera, nunca se van a poder convertir en litigios. Hay cosas que nos pueden doler mucho y que nunca, de los nunca, van a ser litigios. Entonces, ¿quién resuelve ese conflicto? Pues a lo mejor los sacerdotes, a lo mejor los maestros, a lo mejor los consejeros matrimoniales, a lo mejor los padres, los profesores, hay muchas formas de resolución, pero esos conflictos que están ahí nunca se van a hacer litigios. Y ahí hay un reto importante. No es el problema del acceso a la justicia que está tan bien definido, es un problema previo al acceso a la justicia. Y el problema previo al acceso es eso que a ti te duele, eso que a ti te lastima, nunca se va a hacer litigio. No es que no puedas acceder, es que ni siquiera está representado en las posibilidades del mundo. Primer problema. Segundo, cuando mi conflicto se puede hacer litigio, entonces sí viene la barrera del acceso. Pues no puedo, no tengo los recursos, no tengo la cultura, no tengo la cercanía, ni siquiera me entero que eso que a mí me duele podría litigarse por mi nivel socioeconómico, por las razones que ustedes quieran. Hay ahí un segundo problema. Pero vamos a suponer que la persona que tiene el conflicto lo puede hacer litigio y puede acceder al litigio. Ustedes lo saben muy bien que el conflicto para poderse hacer litigio se tiene que deformar. No puedo yo llegar y presentar así lo que me parezca en una exposición verbal y libre. Tengo que tomar alguna de las acciones, tengo que darle una configuración, tengo que buscar un conjunto de medios probatorios, una relación normativa para postularlo conflicto. Mi contraparte hará lo mismo, constituiremos una litis y desde ahí comenzaremos. Entonces, muchos de los conflictos los tenemos que deformar para hacer los litigios. Y una vez que se hace litigio, tiene todas las vicisitudes que conocemos, las dificultades, las corrupciones, en fin, el conjunto de cosas que sí tenemos bastante claras. Y al final, cuando resuelvo el litigio, mediante una sentencia, la sentencia ya final, la que asigna males y bienes, como toda sentencia, se me presenta un problema adicional, que es que probablemente esa sentencia no resuelva el conflicto originario, sino me dé un sucedáneo de aquello que yo quería. Si esta es la condición de la justicia, piensen ustedes
¿Cuál es la relación entre los conflictos sociales que ya teníamos generados antes de COVID, los que generamos con COVID, los que vamos a generar después de COVID, con las condiciones litigiosas que tenemos hoy conformadas? Entonces, ¿cuál me parece a mí que es el reto mayor de la justicia? Tener la capacidad de salir de los esquemas litigiosos con los que todos estamos entrenados de la teoría general del proceso, el proceso A, el proceso B, lo que sea, para empezar a encontrar cómo recuperamos la mayor cantidad de conflictos para solucionarlos en forma de litigios o en una forma distinta, pero que logre una pacificación social. Y aquí sí me pareció por eso también muy interesante lo que se comentó por el presidente después de la solución. Tenemos que crear más y más y más mecanismos de solución de controversias, mediaciones, otras cosas. ¿Por qué? Porque no podemos mantenernos, y yo lo digo como una persona que como muchos de ustedes estuve en la judicatura, yo 15 años, no podemos seguir con esta idea de que nosotros como juez y magistrados somos la totalidad de las soluciones. Yo no he hecho un porcentaje, pero no sería difícil, pero si lo viéramos en porcentaje del total de conflictos que nosotros resolvemos y los resolvemos de una forma adecuada, no por incapacidad de nosotros, sino simple y sencillamente porque estamos funcionando el modelo, debe ser un porcentaje muy chiquitito de los conflictos que podemos nosotros resolver. La mayoría de las cosas, o no los conflictos se quedan como conflictos o se resuelven mal. Insisto, no estoy hablando nadie mal de la judicatura, estoy hablando del modelo general en el que estamos trabajando. Entonces creo que el gran reto de la justicia es que haga una reflexión propia, una evaluación de sí misma y se concentre en aquello que puede resolver o que tiene que resolver por la gravedad de los conflictos, y el resto de los temas los delegue, no como delegar en el sentido así de irrelevancia, sino que construya la propia judicatura los mecanismos para que el mayor número de conflictos sociales se dé. Creo que la legitimidad para construir esos mecanismos solo puede venir de la judicatura y desde mi punto de vista, igual soy muy iluso en esto, como un acto de desprendimiento de todo esto es mejor que se resuelva en otro lugar. Este me parece que es el reto. ¿Por qué? Porque me parece, y con esto voy a ir terminando, que estamos en un momento, todas las sociedades han pensado que su momento es el peor de todos los momentos, pero sí creo que tenemos momentos de cambio extraordinariamente complicados. Estamos a punto de ir a una enorme reforma fiscal en el mundo, vamos a dejar de gravar consumo para grabar ingreso, estamos teniendo unas desigualdades brutales, estamos teniendo inconformidades. Un problema central de nuestro tiempo es que nuestras expectativas no van a poder ser satisfechas. Podemos ver anuncios, podemos ver marcas, podemos ver modos de vida, podemos ver proyectos, y la inmensa mayoría de la población no va a poder satisfacer esas expectativas que se están generando. Entonces, ahí de eso podríamos abundar, pero ahí hay muchos problemas que se nos están acumulando, en forma de crisis, desde luego, más una incapacidad del poder político de reinventar sus discursos, reinventar sus horizontes, es decir, creo que se nos están agotando muchos recursos. Y en ese agotamiento la pregunta es, ¿quiénes, cómo, dónde, cuándo resolvemos conflictos? Creo que este es un asunto central. No necesariamente se van a resolver todos, ni se van a resolver bien, pero lo que sí me queda claro es que si no lo podemos hacer y si nosotros no podemos generar esa visión desde nosotros mismos, me parece entonces que sí estamos en una crisis. A mí uno de los libros que me gustan mucho de nuestra literatura nacional es Los grandes problemas nacionales de Molina Enríquez. Lo he leído en varias ocasiones y he aprovechado distintos fragmentos y partes del libro, además de todo lo que tenía. Creo que esto que estoy diciendo es, como él lo dijo hace ya bastante tiempo, uno de los grandes problemas nacionales del país. Es decir, la justicia está para resolver, déjenme decirlo así, lo que tiene que resolver, las racionalidades que puede resolver, las formas de lo que puede resolver, pero hay muchísimas cosas que no puede resolver. Y que ojalá que este no sea un sueño más de la razón, de esos que tantos problemas nos han generado en la historia de la humanidad, suponer
que todo se tiene que resolver en la justicia, por la justicia, con la justicia, de la manera formalizada en la que tenemos. Creo que este es el enorme reto de nuestro tiempo para quienes están en activo como ustedes o estoy en retiro como yo, pero sigo teniendo enorme cariño por la función, pero enormes preocupaciones acerca de sus posibilidades y límites. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Si usted tiene a bien, abrimos un espacio de preguntas y respuestas. Bien, favor de levantar a su mano, por favor, indicar su nombre y su pregunta u observación. Tome asiento, por favor. ¿Alguna duda, comentario, felicitación? O crítica también se vale. O crítica, ¿verdad, doctor? Lo que ustedes digan. Sí, ahí va. Adelante, magistrado. Muy buenas tardes, señor ministro. Me siento casi obligado a tomar la palabra después de escucharlo, pues en varias ocasiones se refirió a la importancia, la relevancia y el papel de la Judicatura de resolver conflictos y no podemos estar más de acuerdo quienes trabajamos en el Centro Estatal de Mediación. Un saludo y felicitaciones por el Día del Abogado, en nombre mío y de todos los VALS. Quiero decirle, ministro, la pregunta concreta, siguiendo en la misma línea que estaba haciendo su participación y aprovechando el contexto de la firma del convenio que hoy se suscribió, ¿cómo considera que podemos involucrar al gremio, al foro, en esta importante cruzada por la mediación, por la solución de los conflictos? Muchas gracias. ¿Cómo no? Primero, y de veras, ahora que ya es la pregunta concreta, sí los felicito por este modelo. Yo algo que, y consta que fue muchos años antes que llegara a la Corte, pero luego lo repetía, es que los poderes judiciales de México prácticamente no tienen control. ¿Por qué razón? Si ustedes analizan las revistas de otros países, las revistas jurídicas, las revistas académicas, existe una larga tradición de crítica a las decisiones. Si ustedes abren la revista de las mejores universidades del mundo, lo relevante, lo que hace la columna vertebral de la revista, no es el artículo del profesor X o el profesor Y, aunque está en esto, sino son el análisis que de las sentencias hace el profesor X o el profesor Y. Y esto sí me parece que es muy importante. Nosotros, francamente, no lo tenemos. A veces en esta revista Bosquejos Constitucionales que dirige Edgar Corso, que se ha atrasado un poquito en su emisión, pero es de las poquísimas, pero no se hace. Los colegios profesionales, maestro Valls, tampoco usted lo conoce, tienen una revista, tienen una motivación. Entonces sí creo que algo que le hace falta a los órganos jurisdiccionales es un diálogo externo, no esto que también decía muy bien el doctor Sodi, uno se presenta las preguntas, uno se presenta las respuestas y uno dialoga consigo, sino de fuera decir, oiga, esta sentencia, ¿por qué tomaron este concepto y otro? Entonces esto sí me parece que es central. En segundo lugar, creo que sí se tiene que aclarar que no todo ejercicio de mediación significa el desplazamiento de los abogados, porque creo que ahí hay un punto muy delicado, es decir, ¿para qué voy a mandar yo esto a mediación o para qué voy a permitir esto de mediación si voy a perder el honorario? Entonces creo que ahí sí hay que encontrar los mecanismos en los que tenga una compensación económica, porque es un trabajo profesional. Yo he tenido algunas posibilidades de participar en mediaciones, las mediaciones unas han resultado mejores, otras peores, tampoco es cosa de venir aquí a presumir, pero al menos hay un honorario y uno destina un tiempo, se presenta el problema, tiene una capacitación y se dedica a resolver un litigio. Si uno, y usted lo conoce muy bien, maestro Valls, si uno compara lo que hubiera costado el litigio contra los costos de la mediación o los honorarios, pues la verdad es que sí se reducen considerablemente. Entonces, así como se decía que hay una ley de arancel que se va a llevar a cabo, y qué buena idea, me parece que hay que encontrar cómo alinear los incentivos para que los abogados entiendan que hay ciertos asuntos que son mucho mejor mediados que litigados, por decirlo de esta manera. Yo creo que este es uno de los factores esenciales. Y la otra cosa que sí me parece muy importante es que la mediación no es simple y sencillamente sentarse a echar rollo, como se dice, no es saber pues, qué quieren, es un ejercicio profesional muy complejo, difícil,
un ejercicio profesional que sí requiere técnicas y lo tiene. Voy a contar mi caso. La diferencia para mí entre ser juez y ser mediador es desde luego bastante clara, pero a mí la sensación que tuve fueron 5 reuniones muy complejas con esta diferencia. Cuando yo era ministro, y algunos de ustedes los vinieron a la audiencia, o en el general en el litigio, si yo decía que eran 5 días para contestar o 10 días para contestar, o que, pues eso a ustedes no les quedaba a los litigantes más remedio que aguantarse. ¿Por qué? Porque las reglas están preestablecidas. Pues, oiga, a mí me parece muy poco 5 días. Ah, mire, pues qué interesante. Y a mí me parece mucho 10, pues mire qué interesante. O son 5 o son 10, le gusta, no le gusta, está la resolución, está la apelación. En mediación no, en mediación uno tiene que estar construyendo una parte muy importante del proceso sobre la marcha. El lenguaje corporal, las formas en que se mueven, estar presentando opciones, saber cuándo interrumpir el proceso, descansar a las partes, regresarlas, darles. Es decir, es muy trabajosa la mediación, pero se pueden lograr este tipo de soluciones. Entonces, creo que ahí sí es muy importante, primero, que se capaciten, y segundo, que en los mecanismos que se generan aquí, encontrar la manera de alinear, insisto, los incentivos para que los abogados se vuelvan favorables a la mediación y no enemigos de la mediación, como en algunos momentos lo hemos visto desafortunadamente en el país. Entonces, yo creo que ahí habría una buena solución. Gracias. Muchas gracias. ¿Tenemos otra pregunta? Ok, adelante, por favor. Muchas felicidades, doctor Cosío. Realmente admiro su sabiduría y todo lo que nos ha compartido ahora. Soy Claudia Rosales Cuara, presidente de la Academia Mexiquense de Jurisprudencia y catedrática de la licenciatura en Medios Alternos de Solución de Conflictos de nuestra Universidad Autónoma del Estado de México. Me uno al comentario que nos hace el magistrado Valls, a quien reconozco mucho el trabajo que realiza al frente del Centro de Mediación. Y mi pregunta es la siguiente, querido doctor Cosío. Si usted considera que el modelo que tenemos actualmente en materia laboral de la conciliación prejudicial pudiera llevarse a cabo en las demás materias a efecto de poder efectivamente solucionar los conflictos de las personas antes de acudir a la instancia judicial. Le agradezco mucho su atención. No, gracias, doña Claudia. Yo creo que sí, ahí va a haber un problemita. Sé que se está trabajando la ley de medios alternativos, la ley de bases, ¿no?, que va a ser una ley bien importante. No sé cuál sea el nivel de participación de ustedes, pero tiene que ser muy alto porque es ley de bases. Ya vimos cuál es el concepto de ley de bases que está sustentando la Suprema Corte en la relación Federación-Estado y la forma de conformar. Entonces, sí creo que CONATRIB, los propios colegios profesionales tienen que tener una alta participación en esa ley para que quede una ley que realmente permita resolver estos temas, y algo que se podría presentar, que no resulten fraudes procesales y cosas allí horrendas que también luego pasan y entonces, queriendo hacer el bien, acaba uno por lastimar a más personas. Pero sí, yo creo que este tema de la conciliación previa es muy importante. Hay un asunto viejo, esto es de la novena época, yo todavía no había llegado a la Corte, pero es un asunto bien importante, porque, si no recuerdo mal, la Comisión de Seguros y Fianzas tenía un procedimiento obligatorio, y la Corte en ese momento dijo que este procedimiento de conciliación previo y obligatorio violaba el 17 constitucional por el derecho de acceso, etc. Yo creo que ahí han cambiado cosas, pero hay que argumentarlo en el sentido de que cuando se dictaron esas medidas no estaban los medios alternativos previstos en la Constitución, y creo que eran algunas variables no de un órgano judicial, sino de un órgano administrativo que realizaba ciertas funciones jurisdiccionales. Entonces, creo que esa sería la cuestión. Pero yo creo que esto va a ser un tema de verdad central en estas discusiones. Es más, de hecho sé que es uno de los temas centrales, si se puede imponer esta conciliación y de qué manera. Ahora, el tema de la conciliación laboral creo que tenía muchos problemas. Yo litigué varios años como estudiante allí en Colima,
bueno, en fin, pasantía, no hay que presumir, pasantía. Y sí, la condición de conciliación era pésima, ¿no? Porque se pone de acuerdo, no, pues listo, pues a seguirle al pleito, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que no tenía mucho sentido, creo que esa es la parte donde hay que profesionalizar, hay que generar todos los incentivos, ahí ya no solo con los abogados, sino para las propias partes, de que encuentren conciliación. Ahora, sí quiero decir algo por el tenor de las dos preguntas. Yo no creo que esté la solución a lo que yo digo a la conciliación, eso no. Creo que hay muchas cosas que tienen que hacerse litigios. Hay conflictos de tal gravedad que se tienen que hacer litigios, pero creo que en el modelo vigente hay cosas delicadas que no se están haciendo litigios. Entonces, no, simplemente para que no vaya a parecer así, ups, este señor vino aquí a descubrir el agua tibia y dijo que lo que a él le parecía es que mediáramos todo. No, yo no dije eso. Yo lo que digo es que hay cosas que hoy son grandes conflictos sociales y no se están resolviendo, ni con mediación ni con litigio. Y algo que ustedes saben que existe, pero pues no nos atrevemos a decirlo mucho, es que hay organizaciones delictivas que están resolviendo conflictos entre personas, cobrándoles un porcentaje de la recuperación. Fulano me debe 100, lo van y lo cobran los señores, se queda con 10 o 20 y me regresan 80, o de plano llevando a cabo soluciones. Y sí me parece que es otro de los aspectos, y perdónme, doña Claudia, que tome su pregunta como pretexto para resolverlo, de naturaleza. Y les voy a contar una anécdota que creo que es muy interesante lo que quiero decir. Hay un magnífico sociólogo del derecho colombiano que se llama Mauricio García Villegas, tiene varios libros. Hay uno que cuesta trabajo, pero vale la pena conseguirlo, que se llama Jueces sin Estado. Este es un señor que tiene un doctorado en sociología jurídica, es listísimo, listísimo. Tiene un libro en el fondo que hace poco salió. Y en ese libro, el de Jueces sin Estado, le pagó dinero no sé cuál de las fundaciones americanas, la MacArthur, alguna de estas. Y entonces fue a hacer trabajo de campo y entrevista a un joven que tiene relativamente poco de haber ganado los concursos en la Escuela Judicial de Colombia, y lo asignan a un lugar en la selva. Este joven va y empieza ahí, se sienta como juez, tiene 2 meses en que no le cae un solo asunto. Y este hombre pues, se pone a jugar fútbol con los chiquitos ahí, bastante pobre la condición, los enseña a leer, escribir, en fin, es un tipo que se involucra socialmente. Y llegan allí los grupos delictivos y le dicen, oiga, señor juez, lo hemos estado observando. Ah, qué bueno. Y que usted es una buena persona y le vamos, fíjense la frase, y le vamos a permitir que usted empiece a conocer de algunos litigios. Entonces le dan unos litigios de cierta cuantía y de cierta materia. Y el hombre sigue. Cuando él dicta una sentencia y cuenta el caso concreto de una pensión alimenticia, entonces dice, pues usted le debe pagar a la señora 50 unidades, listo. El hombre no la paga. Entonces van estos grupos y dicen, ya te ordenó el juez que pagues, ¿eh? La próxima vez te encerramos en el campamento. Entonces el hombre no paga y lo encierran ahí. La tercera vez le dan una soquetiza ahí espantosa a este señor, a golpes. Y pues ya con esa advertencia le dije, y la próxima pues se agrava. Entonces lo que el juez cuenta es que ni su jurisdicción ni su coactividad dependían del Estado, dependían de los grupos que lo estaban. Dice, y lo mismo pasa con los paramilitares, con los terroristas que estaban todavía y con los grupos. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir? Que si como sociedad no nos damos cuenta que lo que tenemos que resolver es de la mejor manera, no va a haber perfección, la menor manera posible, el mayor número de conflictos posibles, las probabilidades que esta sociedad se vaya diluyendo, por decir esta expresión, van a ser crecientemente graves. Ahora bien, una forma de todo eso es la que el maestro Valde y usted han planteado en el sentido de las mediaciones, porque es una forma rápida, es una forma que tiene otros muchos componentes. Yo creo que esta cuestión sí es importantísimo que la reflexionemos como reto de lo que tenemos que hacer. Perdón. Sí. Creo que ahí le llevan el micrófono, maestro. Sí, enseguida. Muchas gracias. Ah, de ese lado, adelante. Gracias, señor ministro, gracias a todos, principalmente al señor ministro, al magistrado Sodi.
por su atenta invitación. Soy servidor Rubén Montenegro González, soy presidente de la Academia de Derecho del Trabajo de aquí del Estado de México y de la Seguridad Social. Me uno en parte a la pregunta que le antecedió con la maestra Claudia, a la cual también le envío un atento saludo. Pero más que pregunta, le quiero hacer una afirmación, a especie de denuncia, a especie de comentario. Déjeme decirle que aquí en el Estado de México, con toda la muy buena intención de las autoridades, del gobierno del Estado, del Poder Judicial, de los centros de conciliación estatal y federal, no está operando la conciliación. Se le impide el acceso a los abogados de los trabajadores para explicarles a los señores conciliadores cómo se integra un salario, tema de fondo que no puede ser considerado en el centro de conciliación porque sería materia de litigio. Tampoco se están generando los mecanismos o los sistemas de mediación respectivos, sino que estamos cayendo en retroceso a lo que las juntas de conciliación utilizaban o las procuradurías de la defensa del trabajo de mes y medio y prestaciones, y es la medida de solución. No estamos avanzando. Y finalmente, es grave que esté sucediendo que organismos sindicales sean los encargados de controlar lo que usted refiere de la experiencia del autor colombiano. Aquí en el Estado de México son algunos organismos, algunos sindicatos, de sobra conocidos, sin decir nombres, donde ellos son los que se plantan y a manera de protección con sus contratos son los que controlan a los centros de trabajo y a los trabajadores que dicen tener afiliados. A mí me parece, por último, muy grave que exista multiplicidad de organismos como los centros de conciliación federal, local, juntas de conciliación, centros de conciliación, centros de mediación, y tenemos una multiplicidad de organismos que no estamos viendo que funcionen ni operen, generando los mecanismos alternativos de solución. Ese es mi comentario, señor ministro. No, pues ya le agradezco mucho el comentario, me interesa mucho. Mire, yo lo que veo, y por eso empecé con el tema de digamos, de las transformaciones. Yo creo que estamos en un momento muy, muy complicado. Yo hacía alguna vez una analogía, es como usted sube un avión, va usted muy cómodamente sentado, pues va usted pensando que en un cierto tiempo usted aterriza y todo, y le dijera el piloto, oiga, abróchense el cinturón, suban sus mesitas, etc., porque va a empezar la turbulencia, ¿no? Y uno dice, ay, nanita, esto se va a poner muy bien, y empieza uno a dar saltos y ir para un lado y para otro. Yo creo que eso es lo que estamos viviendo en materia judicial. Se hicieron muchísimas reformas simultáneamente, o se lanzaron muchísimas reformas. La penal del 8, con toda franqueza, aquí entiendo que más, pero hay estados en que no está funcionando. Se hizo una reforma para juez, pero no de policías, ministerios públicos, servicio pericial. Entonces la situación pues no anda ahí muy bien, que digamos. Luego se hace la reforma que tiene que ver con materias, insisto, mercantil, con las cuantías. Luego la civil, la familiar, la laboral, todo, es decir, son demasiadas cuestiones que requieren una altísima capacidad técnica para hacer la ley. Yo, por ejemplo, me parece que una de las leyes más complejas técnicamente hablando, ni siquiera me refiero al aspecto político que se va a hacer en los próximos años, es el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, porque ya no vamos a tener el Código Federal de Procedimientos Civiles, regreso a mi argumento, como supletorio. Las entidades federativas van a perder la competencia, entonces van a tener que generar una ley de supletoriedad o prever la supletoriedad en cada ley. ¿Cómo vamos a hacer la supletoriedad de la ley de amparo, de la ley 105, del Código Federal de Procedimientos Administrativos, con el Código Nacional? Digo, creo que es un tema hiper complicado. Ahí tiene usted juicios orales, como los que se van a poner, con juicios escritos eminentemente como el amparo o las controversias y las acciones. Es decir, creo que es un momento de una gran tensión profesional. Y eso sí creo que nos debiera, yo sé que aquí el magistrado presidente está haciendo todos los cambios,
o está participando en los procesos de cambio, pero sí es de una gravedad, y yo a veces hablo con muchos colegas y como que no le han dado el golpe a lo que se está produciendo en distintos sectores en el caso. Y vuelvo a mi idea, cambiando mucho y haciendo esos cambios mal en un periodo de grandes conflictos, pues no parece que sea como decía, muy halagüeño el futuro, ¿no? Entonces, ahí sí creo que es un problema. Ahora, en esta parte que usted dice, yo concretamente no la conozco, don Rubén, pero sí creo que justo este foro y esta idea de haberse juntado aquí todos los colegios con la judicatura se puede dar. Y sí creo que es una cuestión que habría que aprovechar y detectar esto con esto. Pero de que va a haber un proceso de transición, y el proceso de transición, no lo digo en un plan cínico, que no sería correcto, pero sí lo digo en un plan realista, y sí creo que va a ser un proceso bien doloroso porque va a haber que ajustar muchas piezas en el proceso. Déjeme que le cuente algo. Yo cuando estaba en la Corte, a mí de las cosas que más me angustiaban, era ver cómo podíamos concatenar los juicios orales con el amparo directo. Ahí afortunadamente estaba en la sala una persona muy conocedora de estos procesos, que era el ministro Pardo, que es aquí muy conocido de ustedes, pero él era el que resolvía muchas cosas, porque tenía la experiencia. Pero, ¿cómo va a ir usted a juicios orales con un juicio de amparo directo que ordena reposiciones? Pues es para pararse de manos y estar pensando qué violación sí, qué violación no, cuándo se purga, fue complejísimo. Y no quedó, desde mi punto de vista, lo que estuvimos resolviendo no quedó bien, con toda franqueza. Lo mejor, pues sí, pero eran dos lógicas distintas. Eso, potencielo usted por todos los juicios, entre ellos los laborales, sí me parece que hay que sentarse a trabajar técnicamente, no echar rollos y cosas, porque pues tiene su racionalidad. No nos gusta la racionalidad, bueno, pues eso no sé si hay otra. Pero la racionalidad que hoy en día nos impone de prueba, esto y lo otro, eso tiene que cuadrar y razonablemente llegar al final de las cosas. De otra manera, me parece de veras que vamos a generar muchísimos dolores, muchas gentes lastimadas, y algo que también hay que tenerlo muy en cuenta, una desacreditación de la actividad general de la justicia. Para ir a la justicia para que me pasen este conjunto de cosas, pues me estaba mejor cuando estaba peor, ¿no? Esa parte me parece que sí la tenemos que tener súper clara, porque de otra forma hay como grandes riesgos hacia la legitimidad misma de la función. Bien, una pregunta más de acuerdo al tiempo, una intervención por cuestiones de tiempo de los demás. Acá nuestra compañera Pris, aquí con nuestro amigo. Con esto cerraríamos la sesión, doctor, de preguntas y respuestas. Gracias. Gracias. Doctor Cosío, muchísimas gracias por su sabiduría. Una vez más, un placer escucharle. Gracias, doctor Sodi, señor presidente, muchas gracias por este gran evento, magnífico evento que yo lo veo como un parteaguas por la inclusión que está realizando en este acontecimiento. Y vinculado con este observatorio que acaban de crear. Hace algún tiempo escuché, o mejor dicho, leí bien un texto que usted escribió, en el sentido de que le parecía un poco extraño que los litigantes no analizaran desde el punto de vista académico las resoluciones que se emitían, para que a partir de ahí se pudiera realizar un ejercicio de sinergia entre autoridades y entre litigantes. Entonces, yo creo que este auditorio es una gran oportunidad, es decir, lo que acaban de crear, es una gran oportunidad para que las resoluciones de las autoridades de los diferentes niveles y de las diferentes competencias las puedan ver no solo como materia de impugnación, como materia de apelación o de amparo, etcétera, sino analizarlas también con la racionalidad con la que usted dice, pero desde el punto de vista académico. Yo creo que la justicia no se construye a partir de ustedes nada más, o a partir de las autoridades nada más, sino que son los criterios de racionalidad bien planteados por parte de los litigantes quienes les van a permitir a ustedes dar la respuesta más acertada o más racional. Y ahora se está hablando mucho de litigio estratégico. Bueno, pues a partir de los diálogos de derechos humanos, entonces se está este fenómeno. Creo que eso que usted comentó en su momento es visionario porque permite en alguna medida, aunque sea muy escasa,
afrontar estas oportunidades, porque se tienen que afrontar y se tienen que afrontar con la cara y con toda la racionalidad, porque la sociedad lo amerita. Entonces, por ahí es mi comentario. No, y muchas gracias. Al contrario, ministro. señor, Gracias, muchas gracias. señor. Mire, yo creo que son dos cosas muy importantes. La primera es las revistas. Este auditorio es Barrera Graf. Yo no conocí al maestro cuyo nombre lleva este auditorio, pero sí conocí a don Jorge, que entiendo era su hermano, que era un mercantilista brillante. Y si usted revisa las revistas de los años 50, 60, don Jorge, ya siendo don Jorge, o Mario de la Cueva, o Eduardo García Maínez, o algunos juristas muy importantes comentaban sentencias, y a veces del Tribunal Superior de Justicia del entonces Distrito Federal, y le dedicaban tiempo a entender el derecho. Entonces esto a mí me ha parecido muy sorprendente, que juristas muy connotados, algunos de vida académica, etcétera, le dedicaban su tiempo. Otro licenciado Peniche, que hacía unos comentarios muy buenos, profesor de amparo en la facultad, en fin, le dedicaban un gran tiempo a decir, a ver, esta cuestión, así no se puede definir la propiedad o la posesión o la acción reivindicatoria, yo qué sé, pero había una construcción deliberada en esto. Por alguna razón que no conozco, desde los años 60, finales de los 50, 60, se dejaron de hacer comentarios en las revistas. Usted ve la revista de la facultad o la propia revista de Derecho Comparado del Instituto, en fin, se dejaron de hacer comentarios. No sé qué sucedió ahí, como fenómeno político debe ser, o profesional, pero no había comentarios. Entonces, había muy poco, un señor que escribió una columna en el periódico que se llamaba La Justicia en Pantuflas, un nombre así muy chistoso, y escribía de repente, pero casi nadie se volvió a ocupar de la sentencia judicial. Y eso es lo que me parece, que se crea un espacio de gran discrecionalidad para los jueces, porque pueden decirse lo que quiera, el que sale afectado pues se aguanta o tiene que reclamar, pero como tiene que venir 2 años después en otro litigio, pues tampoco va a ser un escándalo. Entonces creo que se pierden muchas de las posibilidades de diálogo en este sentido. Y yo creo que esta recuperación no se trata de ofender, no sé, nada más decir, oiga, este concepto no me parece, oiga, esta forma en la que vieron el problema, oiga, lo que sea, esto sí me parece que es una de las carencias más importantes de nuestra cultura jurídica, así déjeme ponerla de esta magnitud, ¿no? Y la segunda, yo coincido con usted, hay una conferencia que el muy famoso Oliver Wendell Holmes, el justice estadounidense, dio en algún barra de abogado en Massachusetts, cuando él era juez de la Corte del Estado, y se hacía esa pregunta, ¿qué me importaría más, un juez sabio o un litigante sabio? Y él se responde diciendo, un litigante sabio. ¿Por qué? Porque me da, déjeme decirlo así, toda la materia prima para la construcción de mis argumentos. Y es verdad que a veces argumentos que se plantean por los litigantes o en el litigio estratégico o en una amicus curia rompen completamente la visión que el juzgador tenía de la forma de enfrentar el problema. Por eso el litigio estratégico era muy importante, ¿no? Todas estas asociaciones que lo llevaban, el PRO, la comisión, en fin, muchas de las organizaciones que llevaban sus asuntos, el Fray Bartolomé, ¿no? de los dominicos, en fin, eran organizaciones muy buenas porque llevaban unos argumentos que rompían completamente, déjeme decir, el esquema en el que estaba instalado el ministro. Yo estoy hablando, pero supongo que sería igual. Y otra cosa que vale la pena son los amicus, el amicus curiae. Este documento, que no es un manifiesto, desde luego, pues se publica en un periódico, pero es este documento donde se ponen argumentos que trascienden al caso y que le dicen, hey, ya sé que aquí están litigando A y B, eso ya lo sé, y ya sé que pero ojo, ¿por qué no interpretan o por qué no toman este derecho o por qué no fijan esta competencia en un sentido que ayude al avance, si escribir allí una flecha al tiempo, al avance del orden jurídico? Yo creo que las dos cosas son muy importantes y ojalá que este foro, de veras que lo digo como espacio institucional que hoy constituyeron, ojalá que lo aprovechen muchísimo, porque sí le puede dar una dinámica distinta en lo que decía el maestro sobre los juicios, los problemas de conciliación, lo que usted está diciendo, creo que sí puede ayudar mucho en estas cosas. De otra forma, insisto, ustedes van a quedar mal hablando de los jueces,
los jueces van a quedarse dictando las sentencias, no va a haber una forma de armonización y la conflictividad social, por quedarme con una sola palabra, me parece que sí nos puede todavía crecer muchísimo más. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por sus respuestas. Y en estos momentos se le va a realizar la entrega de un reconocimiento que a la letra dice: el Poder Judicial del Estado de México otorga el presente reconocimiento al doctor José Ramón Cosío Díaz por su destacada participación con la conferencia magna Los desafíos de la justicia mexicana durante el ciclo de conferencias y actividades en el marco del Día de la y el Abogado el lunes 12 de julio de 2021. Firma el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México, doctor Ricardo Sodi Cuellar. Pues solamente agradecer al doctor Cosío por esta magnífica charla, conferencia, pero creo que se redondeó muy bien la idea. Dejó claro que este observatorio de la abogacía mexiquense puede ser un foro extraordinario para que se lleve a cabo ese diálogo entre jueces y litigantes, entre litigantes y jueces, que nos permita construir un mejor Estado de Derecho. Simplemente mencionar, la conferencia se grabó, hubo 250 conectados a través de las redes sociales, aparte de los asistentes a este evento. Muy señor ministro, y muy bien, y muchísimas gracias por su presencia. Gracias. Damas y caballeros, es así como hemos llegado al término de este magno evento. Agradecemos su presencia.